Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Les abrazo y les saludo a todos mis amados hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Tomen asiento un instante que vamos a leer primero el informe de la evangelización que estuvieron haciendo los hermanos en esta semana pasada. En el tren San Martín, 4 hermanos fueron a predicar y 268 almas aceptaron al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el tren Sarmiento, 4 hermanos fueron a predicar, 309 almas aceptaron al Señor. En el hospital Mercante fueron 5 a predicar, 5 almas aceptaron al Señor. En el cementerio fueron 8 hermanos a predicar, aceptaron 68 almas y hicieron servicio en 2 entierros. La granja Vencer para Vivir, se presentaron, no, acá no fueron, en los colectivos, perdón. 2 hermanos presentes, 129 almas aceptaron al Señor, y en la evangelización, casa por casa, 31 hermanos se hicieron presentes, se hicieron 20 visitas y 4 almas aceptaron al Señor, y hay 2 personas hoy que vinieron por primera vez. Que Dios les bendiga mucho y ojalá que podamos serle de bendición, que puedan tener respuestas en este día. Mañana va a haber también reunión de obreros y quiero pedirle a todos los dirigentes de grupos que por favor estén y no falten porque estamos planificando las tareas para la obra material, que uno le dice obra material, pero en realidad es obra espiritual también porque todo lo que se hace impulsado por el amor tiene que ver con lo espiritual, aunque sea material. Así que recuerden, los dirigentes de grupo traten por favor de no faltar y de estar en el día de mañana. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 10. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 10. Dice así la bendita, gloriosa, poderosa, santa y maravillosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder estar reunidos delante de ti, por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su cuerpo, Señor mío, y nos transporta al lugar santísimo, a donde no hay lenguaje, ni palabra, ni argumento humano, a donde solamente está tu voz y todo lo que tú puedas iluminarnos en el conocimiento, en la conciencia, en nuestro corazón, y todo el provecho que por la fe podemos sacar de tu palabra, actuando ella como jabón de lavadores, iluminando nuestra conciencia, siendo a lo más profundo de cada uno de nosotros. Por eso que no nos tienes que pedir atención. De nuestro corazón te damos toda nuestra atención y podemos decirte, Señor, habla, que tu pueblo oye. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y por lo último, mi Dios, en tu nombre atamos toda obra y toda fuerza de perturbación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor que prometió estar en medio nuestro. Tomen asiento, mis amados hermanos. Ayer terminamos la reunión y bueno, muchísimos hermanos me saludaron muy contentos por la iluminación de la palabra de Dios, por lo que pudimos hablar acerca de la fe, vista la fe, ¿no es cierto?, desde una perspectiva diferente de la que la habíamos visto siempre, viendo la fe como el instrumento sobrenatural único que nos permitió poder entrar a ver lo que realmente el ser humano es y lo que realmente el ser humano puede hacer. Es imposible, sin la fe, poder entrar a conocer lo que realmente el ser humano es. Aquellos que dicen, la soberbia los corona, su lengua pasea en la tierra, meten su boca contra el cielo, tienen cero iluminación de lo que realmente el ser humano es.
El que se siente menos tampoco está iluminado con lo que realmente el ser humano es. Los únicos que están iluminados con la verdad en cuanto a lo que realmente el ser humano es, son aquellos que entraron, que abrieron al hombre con un libro, entraron a ver lo que hay adentro y descubrieron su miseria. Por eso que el que descubrió lo que es el ser humano gritó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué vio? La miseria. ¿Qué vio? Sus debilidades, sus flaquezas, sus limitaciones, sus imposibilidades, cómo las cosas se te escapan de las manos, cómo las cosas pueden cambiar de un segundo para otro. Te hace dar cuenta que no tenemos control de nada. De repente alguien salió y partió y ya no está más entre nosotros. No tenemos ningún tipo de control. La fe solamente nos permitió poder entrar a ver lo que el ser humano es, y cuando la fe nos permitió entrar a ver lo que el ser humano es, no nos quedamos con la miseria de lo que el ser humano es, porque nosotros también dijimos: miserable de mí, ¿quién me librará? Entonces vino el Señor y dijo: bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la fe que nos permitió entrar a ver lo que el ser humano es, esa misma fe nos permitió entrar a la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es algo que ni el más sabio del mundo podría llegar a entender jamás. Jamás. La justicia de Dios, entramos por la fe, porque la justicia se revela por fe y para fe. Y ya de ahí comenzamos a salir de lo que decíamos una vida superficial. Miramos la fe desde ese aspecto. ¿Qué es una vida superficial? Es una vida, el hombre es terrenal, fue diseñado para vivir en la tierra, y superficial es todo lo que la superficie te pueda dar. Desde el más pobre y enfermo, desde el más rico y famoso. Los dos viven una vida superficial, porque el más rico es rico por lo que la tierra le dio. El más sabio es sabio por lo que la ciencia terrenal le dio. Pero no dejan de vivir una vida superficial. No porque alguien tenga mucho dinero y un auto caro, vive una vida elevada. Y a veces se dice: qué tremenda vida elevada que vive ese hombre, que vive en un country, tiene un auto nuevo. Y no es así, está viviendo una vida superficial, porque el country es terrenal, el auto es terrenal y el dinero es terrenal, se lo dio la tierra. Los que realmente viven una vida elevada son los que por la fe entraron a ver lo que el hombre es, y por la fe entraron a la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es imposible entender con el uso de las facultades humanas, por eso es que se revela. Entonces vimos que con razón que decía Pedro: vuestra preciosísima fe, más preciosa que el oro, porque ellos entendían lo que estaban diciendo. Judas dice: contiendan ardientemente por la fe que una vez les fue dada. Porque con la fe pueden hacer estas cosas que si no la tienen no la van a poder hacer. Entrar a la justicia de Dios, decíamos, nos permitió, luego de entrar a la justicia de Dios, entrar al reino de la gracia. Adentrados al reino de la gracia, entramos al mundo de Dios. Salimos de una vida superficial y nos introducimos a una vida elevada, a la dimensión de Cristo, al mundo de Dios, al reino en donde se expresa el amor y la verdad. Y ahí es donde todo tiene significado y sentido. Nos sacó de una vida superficial y nos introdujo a una vida elevada. La fe nos metió a la justicia, la fe nos metió al reino de la gracia. Y entrados al reino de la gracia por la fe, por la misma fe, nos llevó a entrar al cuerpo de Cristo, a ser miembros del cuerpo de Cristo. Nadie, ni el más rico ni millonario de la tierra, tiene acceso para entrar y formar parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros no inflamos palabras. Sabemos que estamos hablando palabras de cordura y de verdad, porque por la fe hemos entrado a formar parte del cuerpo de Cristo. Y la misma fe nos sigue llevando de la mano, abriendo más puertas, porque estando en el cuerpo de Cristo, habiendo entrado por la fe al cuerpo de Cristo, tenemos acceso a un lugar que nadie tiene, que es a todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están escondidos en Cristo. Y nosotros tenemos acceso porque entramos por la fe al cuerpo de Cristo, y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos ahí. ¿Quién puede encontrar lo que Dios esconde?
Dios escondió en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A ver, ¿quién puede encontrar lo que Dios esconde? Lo que Dios esconde no lo encuentra nadie. Sin embargo, nosotros por la fe hoy tenemos acceso, como decíamos en una oportunidad, al mapa del verdadero tesoro. Amén. Y la misma fe nos llevó a entrar al reposo de Dios. Y lo que estamos hablando no es poca cosa. Mientras algunos gastan días y horas entre psicólogos y los casos más graves psiquiatras, y no digo yo que esté mal la psicología ni la psiquiatría, porque son ciencias que ayudan a la gente, pero los que realmente entraron al reposo de Dios nunca van a necesitar ni psicólogo ni psiquiatra. ¿Por qué? Porque entraron al reposo del Señor. Entonces, cuando el mundo se viene abajo, el que entró al reposo del Señor le dice al otro: tranquilo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el Dios de los cielos. Vos estás mirando esto ahora, pero esto no terminó acá. Seguí observándome, porque Él está conmigo. Y aunque 7 veces cae el justo, 7 veces Él nos levantará. Y entra al reposo del Señor. La fe nos hizo entrar a ver lo que el ser humano es, la fe nos hizo entrar a la justicia, la fe nos hizo entrar a la gracia de Dios, la fe nos hizo entrar al cuerpo de Cristo, la fe nos hizo entrar a los tesoros escondidos en Cristo, la fe nos hizo entrar al reposo de la conciencia y la fe nos llevó hacia la última puerta. No hay más. ¿Cómo que no hay más? No, no hay más. Nos adentró la fe a la dimensión del amor de Dios. El amor de Dios que escapa a todo conocimiento humano, escapa. Sin embargo, nosotros por la fe podemos ser lo que a ellos les escapa. Nosotros podemos ser plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que conozcamos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, dice, que excede a todo conocimiento. A todos esos lugares nos hizo entrar la fe. Por eso miramos la fe desde esa perspectiva. Entonces hoy, como sé que esto tiene muchísimo valor y nosotros no podemos por ahí entender el tamaño valor que tiene lo que estamos hablando, nos quedamos en la primera puerta, luego de haber visto lo que es el ser humano, y buscamos esa salvación y la recibimos, que es lo que llamamos la entrada a la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es lo que nosotros llamamos salvación, nuestra redención. ¿Qué es la redención? La liberación de un esclavo, de un miserable, mediante el pago de un precio. La redención comprende la regeneración, la justificación y la santificación. ¿Qué es la regeneración? El cambio de naturaleza, de carnal a espiritual. ¿Qué es la justificación? Los resultados de la regeneración. Se nos fue acreditada una vida de justicia que no pecó, ni peca, ni puede pecar. ¿Y qué es la santificación? Ese proceso progresivo, más lento, más apurado en otro, que nos enseña a dejar de vivir costumbres mundanas y a aprender con todo amor y paciencia de Dios a vivir justa, sobria y piadosamente. Eso sucedió cuando nosotros entramos a la justicia. Cuando entramos a la justicia, que a veces nosotros lo decimos muy rápido, y hay veces que la mente camina más rápido de lo que nosotros decimos y no pensamos lo que decimos, porque en realidad tenemos que pensar lo que decimos, lo que estamos diciendo, no solamente lo que puede producir en el otro, sino el valor de las palabras que estamos diciendo. Porque conocimos el don del perdón. Parece una palabra común y corriente, pero no es tan ni común ni corriente. Porque hay una diferencia grande entre haber sido perdonado por Dios o no haber sido perdonado por Dios. Recibimos el perdón de Dios. Y nosotros fuimos llamados a perdonar de la manera que Dios nos perdonó en Cristo y no entendemos esto y tenemos que entenderlo. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron de Dios. Pero Dios salió a buscarlos. ¿A dónde estás? Y no tuve miedo y me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Comiste del árbol que te dije que no tenés que comer? Entonces, ¿qué pasa? Cuando pecaron, Dios no actuó por enojo, porque pecaron. Dios actuó basado en su amor y en su sabiduría. ¿Por qué en su amor? En su amor porque no actuó por enojo,
sino que actuó por lo que Él es amor. ¿Y por qué con sabiduría? Porque ideó el plan, diseñó el plan del perdón con el objeto de retomar la comunión con aquel que pecó. El perdón va mucho más allá del perdoname mundano que nosotros conocemos. El perdoname y que el otro te dice te perdono, pero no te perdono, pero no te doy más ni la hora. Te perdono, pero bueno, allá vos. Este es el perdón de Dios. Nosotros entramos a la justicia y recibimos el don del perdón, en donde Dios se olvidó. En una oportunidad, alguien que me vendía a vender telas para la fábrica de silla, comenzamos a contar que a veces nosotros nos desbocamos y hablamos un poco de más y hablamos cosas que no tenemos que hablar. Entonces le empecé a contar las cosas que yo había visto y que había participado y que había principalmente visto en mis años en la policía, y en un momento me sentí muy mal. Y bueno, cuando terminé de hablar con el hombre, me sentía tan mal que fui a la habitación de mi papá, que estaba arriba, y me encerré en la pieza, y la pieza tenía una ventana y la ventana daba al cielo. Y me arrodillé ahí en la ventana porque me sentía mal, y obviamente tenía la Biblia ahí siempre a mano, y al abrirla decía: no traigas a la memoria las cosas pasadas, porque he aquí yo he hecho todo nuevo. No revuelvas aquello de lo cual yo te perdoné. No traigas a la memoria que yo te perdoné, listo, ya está. No te acuerdes más de eso. No tiene por qué ponerte mal. No traigas a la memoria. Y desde ese día en adelante ya no conté más de esas cosas, sino que le di más hincapié a poder hablar de Cristo. Pero qué glorioso, amados hermanos, haber recibido este glorioso don del perdón. ¿Por qué digo glorioso? Y porque vos llegás a cometer un error y caíste en las manos de los hombres y te hacen pedazos. Te hacen pedazos. Y aún en la iglesia están siempre los policías de la santidad corruptos, como el policía que agarra al ladrón y después le roba al ladrón lo que el ladrón robó. Y esto es igual. Son policías de la santidad que no son santos, son peores que los demás, pero actúan como policía de la santidad, mirando que nadie comete ningún error, viendo si acá se pone por obra la palabra de Dios. Eso están en todos lados. Esos nunca faltan. Esos no te perdonan. El ser humano no te perdona. Y si te perdona lo dice boca, pero no se olvida. Sin embargo, nosotros, por entrar a la justicia de Dios, recibimos el don del perdón de Dios. Una decisión. ¿Por qué? Porque uno no actúa por lo que siente, sino que actúa por lo que Dios quiere. O sea que uno actúa en contra de lo que siente, por obediencia a la fe. Y el que realmente perdona sí se olvida. Por eso habíamos titulado en una oportunidad el perdón doblemente bendito. ¿Por qué? Porque cuando yo actúo por lo que creí en contra de lo que siento, lo perdono al otro, resulta que me olvido. Cuando me olvido, se gesta en mí el sentir que hubo en Cristo Jesús, y a mí me bendijo poder perdonar al que me ofendió, y también bendijo al ofendido porque lo dejé libre y me olvidé. El don de este perdón es doblemente bendito, porque cuando todo está perdido, el hombre pecó, la paga del pecado es la muerte. El don del perdón muestra una gloriosa oportunidad. Es como que estás en un pozo sin salida y de repente te das un vistazo y ves un rayito de luz y la esperanza de poder salir del agujero donde uno está. El don del perdón va mucho más allá de lo que nosotros podamos llegar a comprender. Y ni hablar lo que vino después del don del perdón, que fue el don de la justicia. El don de la justicia que no nos libró del pecado, no, nos libró de algo muy pesado. El don de la justicia nos libró de la culpabilidad del pecado. Esto es sencillo de explicar. Cuando uno viene en un auto y atropella a una persona, se le llama, y lo mata, se le llama homicidio culposo. ¿Qué significa culposo? Que no hay dolo, no hay intención.
La ley no juzga el acto, la ley juzga la intención. Por eso que la gente no entiende, porque se viene con el auto, lo mató, lo tiene que meter preso. ¿Cómo que lo dejan en libertad? Lo dejan en libertad porque el que atropelló por imprudencia, por negligencia o por impericia en el oficio, arte o profesión, pero no porque haya tenido intención de voy a agarrar a un tipo y lo voy a matar. Entonces la ley mira que uno lo hizo por imprudencia, decía 60 la máxima y venía 120, por impericia, porque no sabía manejar, por imprudencia, pero no porque tenía intención. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley lo perdona. La persona no va preso. Pero ¿quién lo libra al que atropelló de la culpa en la conciencia? ¿Por qué no manejas más? No manejo más. No, un día, hace 10 años atrás, atropellé a una persona y se pone a llorar. ¿Pero y qué te pasó? No, la maté. Desde ese día no maneja nunca más. Nosotros recibimos el don del perdón y explicamos el tremendo valor que esto tiene para nosotros. O sea, la oportunidad que nos dio. En nuestra perdición no había más nada que hacer, no había salido de lo mismo. Imagínese que usted está metido en un problema que no le encuentran. O sea, de esta no salgo más. Y encuentra en Dios una luz de esperanza que le tiende la mano. Eso es el don del perdón. Pero si vamos un poquito más allá, y les vuelvo a repetir, no estamos inflando palabras, estamos hablando palabras de cordura y de verdad. Tampoco estamos diciendo, San Mateo capítulo 24, estamos gritando para provocar a los hermanos, a la emoción, a los gritos. No, estamos hablando palabras de sabiduría, estamos hablando cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni jamás subieron en el corazón de hombre, y son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, y significa que si ustedes le aman es porque gustaron, que Él les amó primero. Porque lo que están oyendo ustedes ahora no les he dado al hombre a entender. A los lugares que hemos entrado nosotros, por la fe, no le he dado al hombre sin fe poder entrar y recibir este glorioso beneficio que no tiene precio, el don del perdón y el don de la justicia que nos libró de esa mochila pesada, de la culpabilidad del pecado, no del pecado, sino de la culpabilidad en la conciencia del pecado. Y bueno, la ciencia lo explica bien, la psicología lo explica bien. La culpabilidad en la conciencia causa estragos. Estragos porque la culpabilidad te llena de remordimiento que no te permite acercarte al que ofendiste, no te da la cara para hacer una oración, no te da la cara para congregarte, ese remordimiento que está trabajando, que se llama culpa, que no te permite, que te traba, que no te deja, que te mantiene torturado. De eso tan espantoso y tan horrible nos libró el Señor. En una oportunidad, un hombre mató a su esposa. Esto es un caso real. Por 10 años no encontraron el cuerpo. Como no encontraron el cuerpo, al hombre no lo pudieron condenar. Pero un pesquisa de esos que siempre están, que estaba emperrado, esto pasó en Estados Unidos, que estaba empecinado en esclarecer el hecho, anduvo 10 años atrás del hecho. Cuando se cansó, dijo, pero este tiene que ser el marido. Pero no lo podemos probar, tiene que ser el marido. Y miró una foto del hombre cuando sucedió el homicidio y miró la foto del mismo hombre 10 años después y notó una diferencia impresionante. Tenía los ojos hundidos, negro, el rostro demudado. Fue corriendo a los peritos psicólogos para que le mostraran cómo en 10 años pudo haber cambiado la apariencia del rostro de esta persona. Entonces los psicólogos hicieron un informe y le dijeron, mira, esta persona tiene un cargo de culpa en su conciencia muy grande. Los pesquisas fueron y lo presionaron y al cabo de 10 años ya no pudo más y confesó el crimen. ¿Cuál fue el instrumento para que descubran y se llegue al esclarecimiento del crimen cuando el cuerpo nunca apareció hasta que éste confesó? Lo que produjo la culpa en la conciencia, en su semblante, en su vida. No lo pudo esconder. Y así llegamos todos nosotros. Es muy común poder ver, principalmente pasa con los pastores, porque
Cuando uno es pastor, acá no pasa mucho, pero en las iglesias pasa así. Cuando uno es pastor, los hermanos empiezan y... ¿La esposa quién es? ¿Cómo empieza que está ahí? Ajá. ¿Y los hijos? Parece que nadie mira a los hermanos jóvenes como miran a los hijos del pastor. Entonces el pastor reniega. ¿Por qué? Y porque los chicos te hacen renegar. Y un matrimonio, un pastor, tenían una hija que ya pintaba rebelde. Entonces, ¿qué pasa? Trataron mal el asunto. Comenzaron a censurarla. ¿Por qué te cortaste el pelo así? Le das esa pollera, bajá la pollera, me hace pasar vergüenza en la iglesia, y vamos a la iglesia, y no, yo no quiero ir, no, vas a venir conmigo donde yo voy. Y empezó así esa presión, que es como uno aprieta un resorte, aprieta, cuando lo soltaste huele y no sé dónde va a parar. Y después que quiero salir, no, vos no vas a ningún lado. Y cuando la empezó a presionar, el otro día fui a ver un chico que se ahorcó. Y la hermana lo vio colgado del árbol y corrieron y lo pudieron sacar de la soga. Y después de un día y medio más o menos se recuperó. Entonces fui a verlo, pero no pude hablar con él. Pero en un momento vinieron 4 o 5 jóvenes a verlo del barrio. Y salió el hombre y salió la madre atrás, furiosamente enojado. Lo sacaron corriendo a los pibes y el muchacho tiene 17 años, le gritó adelante de todos los pibes y lo metió para adentro y el pibe pegó un portazo enojadísimo, como esta joven, la hija de este pastor y de esta hermana. Se enfurecido porque no me dejan salir a ningún lado, entonces comenzó cuidadosamente a planear su fuga. Y el día de la fuga llegó y ella encontró en poder irse de la tierra rural o de campo, ¿a dónde estaba? 8 horas de viaje hacia una gran ciudad, con un buen señor de un auto lujoso, que la introdujo en la noche y en el dinero fácil. Y marchaba todo bien, siempre pensando, allá quedaron mis papás, esos religiosos, que esto no, que aquello no, que no se puede tomar coca, que no se puede tomar café, no se puede usar desodorante, que no puede salir, que no puede entrar, que no puede hablar, que no puede estornudar. Quedaron allá. Esto es lo que yo quería. Y así estuvo trabajando mucho tiempo. Los padres estaban desesperados porque ella se fugó y no había forma de que la pudieran encontrar. En una oportunidad ella vio en Facebook la cara de ella que se buscaba, que estaba perdida. Entonces decidió cambiarse la apariencia, se tiñó el pelo, se acomodó de manera tal que ya no pareciera más a la chica de esa foto. Y así siguió trabajando la noche hasta que enfermó. Cuando enfermó, el buen señor del auto lujoso la echó a la calle porque ya no le servía más. Y esta chica fue a parar a la calle y conoció lo que era vivir en la calle, estuvo viviendo en la calle. Y para poder calentarse, buscaba de tirarse abajo o cerca de algún auto recién estacionado para poder calentarse con el calor del motor. Y pasaba así los días, en desesperación, en necesidad, revolviendo los tachos de basura para ver de poder comer o pidiendo que alguien le diese algo con su enfermedad, que no cesaba de toser y de toser. Y en todos lados le cerraban la puerta y no le daban ni la hora a nadie. Y como el hijo pródigo, dijo, pensar que mi papá tenía 3, 4 perros, no sé si lo tendrá todavía, que los tenía de punta en blanco y los perros comían mejor que yo. ¿Qué pasaría si llamo a mi casa? Me van a matar, no tengo cara. ¿Cómo voy a volver? Pero no doy más, no doy más. Voy a llamar y le voy a decir que tal día, luego de 8 horas de viaje, voy a estar en esa ciudad, en esa villa rural. Cuando llamó, los padres se asombraron. Y llegó el día de su regreso. Tenía 8 horas de viaje para pensar, ¿qué me va a decir mi viejo ahora? ¿Con qué cara me bajo del medio? No sé, pero es imposible con todas las cosas que hice. Pero yo sé que el micro para
y va a estar 15 minutos en la terminal y bueno, según la cara que yo vea de mis padres, me subo de vuelta al micro y me voy, quién sabe a dónde. Y así fue que llegó, pero nunca se imaginó lo que iba a ver. Nunca se imaginó. Había 40 que le estaban esperando. Sus hermanos, sus primos y las novias metidas de los primos, todos sumaban como 40. Y de en medio de todos ellos salió el padre. Entonces cuando ella vio al padre, le dijo, papá, para. No quiero que me digas nada. No quiero que me digas nada. Estuve orando por vos para que estuvieras viva y no estuvieras muerta. Hoy, ahora, en este momento, no importa tus pecados. No importa lo que hiciste. No me importa ni cuánto pecaste ni cuánto hiciste. Lo único que me importa es que tú eres mi niña. Y yo preparé una fiesta para que festejemos, porque estás viva. Y si ese buen Señor, delo fuerte. Te puedo decir con toda seguridad que también tú eres ese niño de Él y esa niña. Te lo puedo asegurar. El Señor haría lo mismo. Cuando sentís remordimiento y estás mal por los errores que cometiste o por la vida que estás pasando, no dejes que nadie te engañe, porque si venís a donde la fe te va a llevar, que realmente tenés que ir, te va a decir, no, para, no quiero que me cuentes nada, no me digas nada. Me importa una sola cosa, estás viva. Estás viva. Y hoy no me importa ni lo que hiciste, ni lo que pasó, ni lo que te hicieron. Me importa que estás viva porque eres mi niña. Vení, que vamos a hacer fiesta y después vamos a tener tiempo para charlar. Y así fue. Muy distinto, y ya vamos a terminar, muy distinto fue el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote, ni más ni menos pecador que ningún otro. No era ni más ni menos pecador que los que estaban colgados en la cruz. Y dice la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, es asombroso lo que dice. Dice en el verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Vete de acá. Y salió Judas y se ahorcó. Ahora bien, ¿cómo funcionan las cosas? El hombre estaba arrepentido. Y no solamente que estaba arrepentido, sino que reconoció que entregó sangre inocente. ¿Cómo puede pasar cualquiera de nosotros que nos arrepentimos y reconocemos la macana que nos mandamos? Y es más, no solamente que reconoció lo que había hecho y que estaba arrepentido, sino que hizo restitución porque devolvió el dinero. Dijo, no quiero esta plata. ¿Cuál fue el problema de Judas? El problema de Judas fue la ausencia de fe. ¿Sabés por qué? Porque Judas no fue a donde tenía que ir. Si Judas habría ido a aquel que había entregado y que estaba agonizando y le hubiese dicho, Señor, estoy arrepentido, te entregué sangre inocente, el Rey de la Gracia le hubiese dicho, tú eres mi niño, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero él no tuvo fe para ir ahí. Él fue a donde no tenía que ir. Él fue a los enemigos de la gracia de Dios. Él fue a esos policías corruptos de la santidad. Él fue a aquellos pecadores que pecaban siempre, pero cuando te pescan a vos en una te destruyen. Fue a eso, a los enemigos de la gracia de Dios. ¿Qué le dijeron? ¿Qué otra cosa te pueden decir? Estoy arrepentido. ¿Y a mí qué? Que estoy arrepentido. ¿Qué me importa a mí que vos estés arrepentido? Ya está, lo que está hecho. ¿Qué nos importa a nosotros? Pero le contestaron bien. Manga de demonios. Le contestaron bien. Malditos y perversos. Le contestaron bien. El Antiguo Testamento habla de lo que pasó, de lo que Judas hizo y de cómo terminó. Pero porque Dios ya sabía cómo iba a actuar. Él no fue donde tenía que ir.
El delincuente de la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni siquiera le preguntó, le dijo, ¿mataste, violaste, asesinaste? No le dijo nada. Le dijo lo mismo que dijo este padre. Le dijo, no me digas nada, no hables, no digas nada. Ya por lo que dijiste te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso porque tú eres mi niño. Gloria a Dios. Pero estos animales con Biblias en las manos ni entendían, ni estaban dispuestos a perdonar, ni tampoco les importaba el remordimiento del que pecó. Sencillamente le pusieron la tumba encima. ¿Qué nos importa a nosotros? Le contestaron bien, le contestaron conforme a lo que tenían en su corazón. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y así terminó la historia. Así que, mis amados hermanos, ahora podemos ver de otro aspecto esto que el apóstol Pablo dijo y sabía lo que estaba diciendo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque, ¿sabés qué? Cuando escuché esa voz que me dijo, entra en Damasco, que ahora se te va a decir lo que va a pasar contigo. Él, conociendo la ley, conociendo la historia de Datán y Abiram, lo menos que le podía pasar es que la tierra se abriera y el infierno lo tragara vivo. Por eso que dice que estuvo 3 días, ni comió ni tomó. ¿Por qué? Del julepe que tenía. ¿Qué va a tomar? Toma agua. No, ¿qué agua? Estoy ayunando. Ahora, ¿sabe qué? Cuando venga el Señor, pero no sé, se va a venir una rajadura acá y hasta el infierno no paro. Porque yo torturé cristianos y cuando los mataron yo di mi voto. Es como cuando mi mamá me dijo, andá, esperame en casa que después vamos a hablar. ¿Qué vamos a hablar? ¿Te daba con la vara? ¿Qué vamos a hablar? ¿Te daba con un palo? Te zamarreaban de las orejas, no se hace más eso ahora. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! La cara que habrá puesto Saulo cuando entra Ananías y le dijo, hermano Saulo, el que se te apareció en el camino me ha enviado para ponerte por ministro de las cosas que verás y que testificarás, porque estás puesto para salvación hasta lo último de la tierra, luz para salvación de los gentiles. El primer contacto que tiene él con el amor de Dios, ya no estaba más con Gamaliel ni con aquellos que le iban a decir, ¿qué estás arrepentido? ¿Qué nos importa a nosotros? No, ahora se había encontrado con quien se tenía que encontrar. Lejos de actuar el Señor por lo que Saulo se merecía, impulsado por su amor, lo puso como ministro del Evangelio. ¿Qué gesto habrá hecho Pablo cuando toma por primera vez contacto con el amor de Dios? Y el amor de Dios le dice, sé que torturaste, sé que mataste cristianos, pero ahora no importa todo eso. ¿Sabes qué? Ni vos sabés. Tú eres mi niño. Y dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y él sabía lo que estaba diciendo. Y de trabajo, no, yo trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en otro lado dice, por la gracia de Dios, persevero hasta el día de hoy, porque si no fuera por la gracia de Dios, no hubiese podido seguir adelante y perseverar. Yo también lo entiendo. Y también puedo decir que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si he predicado y le he servido y le he sido útiles a ustedes en enseñanza y me han dicho, pastor, cuánto me iluminó la palabra de Dios, qué linda que estuvo la palabra de Dios, es porque la gracia de Dios actuó en mí. Y si hace ya 30 años, más o menos, que estamos trabajando en esta obra y está como está, es porque persevero por la gracia de Dios hasta el día de hoy. Siempre tuve observadores, siempre tuve alrededor mío policías de la santidad, pero también siempre el Señor estuvo a mi lado y nunca me desamparó y nunca me dejó, ni en los momentos más difíciles. Ojalá pudiéramos, gloria a Dios, ojalá pudiéramos decir, yo no me equivoco nunca más, no preciso la gracia de Dios. Que venga el Señor antes y que nos lleve mejor.
y sigamos descubriendo la tremenda necesidad que tenemos de estar lo más cerca posible siempre de Él. Así que mis amados hermanos, han hecho muy bien en sacrificar este domingo y haber venido y haber podido escuchar esta palabra. Gracia, misericordia y paz les sea multiplicada. Buena semana para todos. Dios les bendiga. Esta palabra le va a servir para la bendición de toda esta semana. Así que nos ponemos de pie mañana, cada uno a su trabajo, cada uno a sus cosas, pero con esta bendición y esta palabra en los corazones de todos ustedes. Padre amado y bendito Dios,